Buenas. Esta videoclase va a empezar ya la segunda parte del curso, y es la segunda, la parte que yo le digo la parte optativa. La parte optativa, para ciertos alumnos que quieren subir nota, pues vamos a ver los números complejos y, si da tiempo, las cónicas. Los números complejos puedo garantizar que sí vamos bien de tiempo y se impartirán. Lo que no sé o no tengo claro son las cónicas, qué problema tendremos, si se terminará o no. Bien, los números complejos es un tema a mí me apasiona mucho, ya que gracias a una de las grandes aplicaciones que tienen los números complejos, que es la geometría fractal, que son dibujos de este tipo, gracias a esa pues yo obtuve mi plaza de profesor en las oposiciones, ya que me salió ese tema y era un tema que me gustaba bastante y me salió bastante bien. Por eso gracias a eso pues soy profesor titular de enseñanza secundaria de matemáticas. Bien, vamos a pasar al índice de estos números complejos. Empezaremos por el concepto del número complejo, las partes de un número complejo, la representación gráfica de un número complejo y las operaciones con números complejos de forma binómica, suma de números complejos, producto de números complejos, cocientes de dos números complejos y potencia de un número complejo. Esta parte va a ser la que vamos a ver en la videoclase de hoy. Luego vendría la forma polar y trigonométrica de un número complejo, módulo y argumento de un número complejo, forma polar de un número complejo, forma trigonométrica de un número complejo. La parte, el punto 5 sería producto y cociente de forma polar, producto de números complejos en forma polar, cociente de complejo en forma polar, la potenciación de números complejos en forma polar, que es la fórmula de Moivre, Pablo Pérez Moivre, en francés, radicación de números complejos y ecuaciones con números complejos y la referencia bibliográfica. Vamos a pasar al concepto de números complejos. Bien, vamos al concepto de número complejo. Si se desea, vamos a intentar resolver la ecuación esta. Pues vamos a resolverla, es una ecuación, yo cojo y me llego a la conclusión de que x es igual a más menos raíz cuadrada de menos 1. Lo que hemos estado haciendo de aquí para atrás es que no tenía solución en el seno de los números reales. No tiene solución, por lo tanto, ya pasamos al siguiente punto. Tiene una serie de propiedades geométricas el hecho de no tener este tipo de solución y ahí se terminaba todo. Pues bien, los matemáticos a lo largo de la historia han ido ampliando un poquito más. Bien, vamos a desear qué pasaría si un grupo de matemáticos dice, vamos a desear que esta ecuación tenga una solución. Y la ecuación lo vamos a tener una solución, como somos de matemáticas, pues vamos a hacerlo de la manera más lógica, más posible. ¿Y cómo se cogería? En primer lugar, se va a llamar ahí a un valor de la raíz cuadrada, de menos 1. De la raíz cuadrada de menos 1. Entonces yo llamo y a raíz cuadrada de menos 1. Y cuadrado, ¿cuánto va a valer? Menos 1. Así siempre, así se tiene que menos 36, que es raíz cuadrada de 36 por menos 1, raíz de 36 por menos 1, entonces llamaríamos raíz cuadrada de 36, que sí tiene raíz, por ser un número positivo, y raíz de menos 1. Entonces voy a llamar más 6 menos 6i. De esta manera, ¿qué pasa? Hemos ampliado el conjunto de los números reales a otro conjunto, llamado el de los números complejos, que sí admite raíces de índices par de números reales negativos. Con estos números vamos a saber cuánto vale cada una de estas dos ecuaciones. Estas dos ecuaciones tienen que tener estas soluciones. Pues bien, esto x cuadrado más 1 igual a 0, x cuadrado igual a menos 1, raíz cuadrada de x cuadrado, raíz de menos 1, es igual a x igual a más menos 1, más menos i. Ya sabéis que i es un número que hemos postulado que es igual a un número que se llama i. ¿De dónde viene i? De imaginario, un número imaginario, me lo estoy imaginando, que va a resolver que la raíz cuadrada de menos 1, un número imaginario, más menos i. Bien, vamos a ver x cuadrado más 9. Pues bien, x cuadrado más 9 igual a x cuadrado igual a menos 9, raíz cuadrada de la solución, ¿cuál va a ser? Raíz cuadrada de menos 9.
En principio, ¿qué decíamos hasta aquí? Pues raíz cuadrada de menos 9 no tiene raíz real, pero si yo cojo, bueno, vamos a ir, como hemos ampliado el conjunto de los números, hemos creado unos números donde sí, donde todas las ecuaciones de segundo grado tengan solución, pues yo cojo raíz de cuadrada de menos 9, lo puedo poner como 9 por menos 1, que es menos 9, raíz, y esto, como es el producto de dos números, la raíz del producto de dos números es la raíz cuadrada de 9 por la raíz de menos 1. Pues la raíz cuadrada de 9 más me va a dar más menos 3 y raíz cuadrada de menos 1 va a dar menos i, más menos 3i. Bien, a simple vista, ¿qué puede pasar? A simple vista, parece ser que son, bueno, es como una especie de igualdad de derechos de todas las ecuaciones de segundo grado a tener solución. Que es un capricho un poco de los matemáticos, que suena un poco un capricho de matemáticos. Como todas las vamos a acabar a partir del axioma de que todas las raíces de segundo grado tienen derecho a tener soluciones. Por lo tanto, y las que no tengan solución, pues bien, hay unas que tienen soluciones en el número real, sin ningún problema. ¿Qué pasa para las que no tengan soluciones dentro de los números reales? Pues nos vamos a imaginar que tengan unas soluciones y van a tener una parte imaginaria. Bien, entonces eso que suena a un capricho, en realidad se ve y es material y son contenidos de primero de bachillerato y están en vuestros estándares, porque en realidad no está el capricho, es una cosa muy útil. Aparte de ese capricho, que posiblemente empezó con un capricho, es muy útil y tiene muchas aplicaciones. Esto tiene mucho, yo, por ejemplo, lo he trabajado mucho por mi formación de físico y concretamente la especialidad de física de electrónica. En los análisis, los números complejos tienen muchas aplicaciones en los análisis de circuitos eléctricos y electrónicos de corriente alterna. Y luego, más adelante, en el campo de las matemáticas superiores, sobre todo en la resolución de cálculos de integrales y resolución de ecuaciones diferenciales. En las resoluciones de cálculos de integrales ya estoy siendo un poco pedante porque no lo habéis visto. Por ejemplo, el famoso teorema de residuo, el análisis complejo, que es muy interesante. Eso. También os puedo advertir que si tenéis algún compañero que esté haciendo un ciclo formativo de grado medio de electricidad, los números complejos están haciendo uso de ellos, porque para los análisis de corrientes alternas están trabajando con el formalismo de los números complejos, ya que ayuda mucho en el mucho de la tecnología. Y ya, pues, en el año que viene o dentro de 2 años, cuando os metáis en el mundo de electricidad, en la asignatura de física, en la parte de electromagnetismo, vaya a trabajar concretamente de la física de ingeniería o de informática, vaya a trabajar con formalismo complejo. El formalismo complejo es muy, muy agradecido y tiene grandes aplicaciones prácticas en el mundo tanto de la matemática, en el mundo de las matemáticas aplicadas. Ya sabéis que las matemáticas aplicadas son desarrolladas en otras disciplinas, que lo que dicen uno, matemática pura, que es el álgebra. Bien, vamos ahora a ver las partes de los números complejos y vamos a ir dándole forma. Ya sabemos, ya podemos concretar una parte, que los números complejos proceden de una especie de deseo de muchos matemáticos de que todas las ecuaciones de segundo grado tengan soluciones. Si no las tienen reales, pues vamos a echar mano, que es lo contrario de la cosa real, la cosa imaginaria. Vamos a echar mano de unos números o de una parte de los números llamados imaginarios, o vamos a echarle un poco la imaginación. Y hemos dicho y claro, como se está trabajando en matemáticas, la imaginación pues va a ser de lo más lógica posible, como lo hemos podido ver, partiendo de la definición del número, uno de los números más famosos de las matemáticas, que es el número i, los tres números más famosos uno de los números más famosos, que es el número i igual a raíz cuadrada de menos 1. No hay que olvidar que los tres números más famosos de las matemáticas es el número pi, el número i, que es igual a raíz cuadrada de menos 1, y el número e de Euler. Muy importante esto, que ya con este tema ya conocemos, ya vosotros los que estáis siguiendo este tema ya tenéis el honor de conocer los tres números más importantes de la matemática. Bien, vamos a la segunda parte. Vamos a las partes de un número complejo. Unidad imaginaria. ¿A qué llamamos unidad imaginaria? A i igual a la raíz cuadrada de menos 1. Sabemos que no tiene, por eso se le llama imaginaria, porque nos los tenemos que imaginar. Números complejos se expresan de esta forma.
A más BI, donde la parte A, que es lo que no tiene, lo que no va multiplicada por I, son donde ambas partes, tanto el número A como el número B, son números reales, llamándose A, como esto no va multiplicado por la parte I, no tiene el San Benito de imaginario, sería la parte real. Y donde B se le llama la parte imaginaria. Bien, se dice que dos números complejos son iguales cuando tienen iguales sus partes reales y sus partes imaginarias. Es decir, si Z1 A más BI y Z2 A' más BI son iguales, sí, ¿qué pasa? Tienen que tener al mismo tiempo, las dos partes tienen que tener igual las dos partes, las partes reales, A y A', y las partes imaginarias, que son las que multiplican al I, B igual a B'. ¿De acuerdo? Bien, el conjunto de todos los números complejos es designado por una C, esto es una especie de C, pero sería una C con un doble palito aquí, ¿vale? Está definido como C igual a A más BI, donde tanto A como B, A y B son números reales. Como bien se dijo al principio de texto, el conjunto de los números complejos es una ampliación de los números reales. Es decir, cuando hablamos de ampliación es que los números complejos contienen a los números reales. Una parte de los números reales son los números complejos. Es decir, R pertenece a C. En efecto, un número real cualquiera A es un número complejo, los números con parte imaginaria nula. Nosotros podemos definir a partir de ahora los números complejos, los números reales, como números complejos con la parte imaginaria pura. Es como estuvimos definiendo la ampliación de números desde primero de la ESO. Hasta primero de la ESO trabajábamos con los números naturales, el 0, el 1, el 2, el 3. Luego nos tuvimos que echar mano para los números negativos, para expresar las deudas, que son esa ampliación de números son los Brahma-Gupta. Entonces definimos los números enteros. ¿Qué son los números enteros? Los números naturales, es decir, el 0, 1, 2, 3, 4, 5, más los números negativos. Bien, los números imaginarios puros son los números complejos que tienen su parte real nula. ¿De acuerdo? Entonces, claro, fijaos que ya tenemos dentro dos partes. Los números imaginarios puros, los que no tienen parte real. Los números reales, los que no tienen parte imaginaria. Ambos son tan complejos es uno como el otro. Lo que pasa es que los números reales, como están incluidos en los números complejos, son números complejos con la parte imaginaria nula, 0 puro. Y los números imaginarios puros son los números complejos que tienen su parte real nula. Bien, dado el número complejo z igual a A más BI, es decir, parte real, parte imaginaria, se llama opuesto de z, denotado por menos z, que sería por un número que le cambia el signo a todo. Va multiplicado este número multiplicado por menos 1. El A pasa a ser menos A y el BI pasa a ser menos BI. Es decir, se le cambia el signo a cada uno de las partes del número complejo. A la parte real, tanto a la parte real como a la parte imaginaria. Se le cambia el signo. Bien, sea Z1 y Z2 dos números complejos, se dice que uno es el conjugado del otro. Fijaros que esta palabra conjugado no es la primera vez que nos sale a lo largo del curso, ya que lo estuvimos trabajando largo y tendido en la racionalización de los radicales. Y va a volver ahora. Se llama a conjugado de otro si se cumple Z1 igual a A más BI y Z2 se le cambia el signo a la parte imaginaria. ¿De acuerdo? Es decir, que tiene su parte real igual, pero su parte imaginaria es una inversa de otro. Estos números son muy interesantes porque las ecuaciones de segundo grado admiten raíces complejas, siempre son conjugadas. Así, por ejemplo, esta raíz, ¿cómo se resolvería esta raíz? Pues yo cojo una raíz, aplico mi fórmula, la fórmula de Pascal, entonces se coge aquí y llego a la conclusión que me da más menos raíz de, aquí sería menos 36. 2 partido de menos 36. ¿Qué hacíamos ahí? Pues no tiene solución, paso al siguiente para representar. Pues bien, ahora ya raíz de menos 36, ¿a qué? Igual a la raíz de 36 por la raíz de 36 por menos 1, raíz de 36 por raíz de menos 1, y menos 1 es i.
Luego raíz de 36, que es pues, más 6 menos 6 por i, más 1 menos 1. Más i, entonces aquí sería 4 más menos 6i partido de 2, 4 medios más menos 6i. Entonces aquí que me va a dar dos números complejos, 2 más 3i y 2, y la segunda solución 2 menos 3i. ¿De acuerdo? Fijaos que estas son las dos soluciones. ¿Qué tienen en común estas dos soluciones? Las dos soluciones son una conjugada de otra. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Que todas las raíces, todas las ecuaciones de segundo grado tienen soluciones. Si no en el seno de los números reales, en el seno de los números complejos. Y en el seno de los números complejos, además, las soluciones son complejos conjugados. Números que tienen la misma parte imaginaria, la misma parte real, y la parte imaginaria tienen el mismo valor absoluto, pero cambian en un signo. Vamos ahora a pasar a la representación gráfica de un número complejo. Bien. Fijaos, aquí ya, si lo veis, dais una imagen, ya estáis viendo vectores. Vais bien encaminados. Entonces, los números complejos no se pueden representar sobre la recta real, porque en realidad, ¿cómo tengo que ser un conjunto? ¿Cómo puedo representarlo? Un conjunto que contenga la recta real y ahora tenga otra parte, la parte conjugada, la parte imaginaria, la parte imaginaria. Habrá que encontrar una forma, entonces, ¿qué me tengo que hacer? Tengo que encontrar una forma más completa que admita la recta real y a los números imaginarios, ya que los números reales están incluidos en los complejos. Es una parte. La parte más adecuada de representarlo es mediante el plano. Fijaos que ya llamado plano complejo, el plano que va a constar de una recta horizontal llamada abscisa, que representa la parte real de los números complejos, la parte real de un número complejo, por lo que contiene una recta real, y la otra parte, la perpendicular, la horizontal, la vertical, que representa la parte imaginaria. Fijaos que el número complejo se representa de esta forma, el número complejo A más BI se representa. Fijaos que esto es muy similar, en vez de tenemos el eje de la X, el antiguo eje de la X del plano real, era el antiguo eje de la X va a representar la parte real, la parte de la recta real, y la parte vertical que correspondía al eje Y va a ser la parte imaginaria. Y fíjate las coordenadas, aquí, imaginaros, esto también se llama fijo, esto sería el punto, si fuese el plano real, AB. A para la X, B para la parte Y, griega, pero aquí estamos en la parte compleja. Todos los números complejos tienen una parte, la parte real y la parte imaginaria en vez de la parte de Y. Estas son las coordenadas que tendría a esto, ya veremos más adelante, a esto se le llama afijo de un número complejo. Y fijaos que van a ser vectores, van a ser como vectores, aquí sería el punto, vectores que tienen siempre, todos tienen el origen en el 0, 0, en el punto en el origen de coordenadas, y el extremo va a ser siempre el afijo del número complejo. Va a ser la A, la parte real, más y la parte imaginaria. Bien, ¿qué pasa en el caso de las raíces complejas de una ecuación de segundo grado? Habíamos dicho que siempre una era conjugada de la otra, siempre aparecen como las partes de pares de números conjugados, es decir, tienen la misma parte real en valor absoluto y la misma parte imaginaria en valor absoluto, pero en una está positiva y en otra está negativa. Fijaos que son vectores, la representación sería así. Si estuviésemos en el plano, que esto se le llama en el mundo de las matemáticas, se llama isomorfismo, o sea, ya que el plano, los números complejos son isomorfos con el plano R2. Números complejos, fijaos que son iguales, tienen la misma X, pero en uno está positivo y en otro está negativo, en la parte imaginaria. Bien, vamos ahora a las operaciones con números complejos en forma binómica. Va a ser un poco rollo teóricamente, pero no os preocupéis porque luego va a aclararse en los ejercicios de ejemplo que voy a desarrollar a lo largo de esta videoclase. Bien, la primera operación que vamos a ver es la suma de los complejos. ¿Cómo se suman los complejos? Pues z igual el número complejo a más bi, el número z' a' más bi respectivamente,
¿Cómo se suman ambos? Da como resultado otro número complejo. Al sumarlo ambos va a dar como resultado otro número complejo que tiene como parte real la suma de las partes reales de ambos y como parte imaginaria la suma de las partes imaginarias. Es decir, aquí lo tenéis muy similar a la suma de los vectores, la x con la x, la suma de la x y la y con la y. Z, a más bi más a' más bi, pues yo sumo a más a', sería la parte real, sumo las partes reales, y como parte imaginaria sería el resultado de la suma de las partes imaginarias. Bien, ¿cómo se restan los números complejos? Es igual a la suma de un número complejo más el opuesto de otro. ¿Cómo se restaría? Pues yo cojo aquí z menos z'. Menos z', ¿qué es? Este número multiplicado por menos 1, es decir, se le cambia el signo a la parte. Cuando yo multiplico un número complejo por menos 1, significa que tanto la parte real como la parte imaginaria va multiplicado por menos 1. Esto significa que se le cambia el signo a la parte real y a la parte imaginaria. Sería a más bi igual menos a menos bi. Daría este resultado. Bien, vamos ahora al producto de los números complejos. Si fijaos que aquí el producto de los números complejos pues van a ser muy similar al producto de dos binomios. Bien, sea z y z' dos números complejos, za más bi, z más a más b'y, respectivamente. El producto de ambos números da como resultado otro número complejo, que es el resultado del producto binómico de las partes reales e imaginarias. Bien, tenemos que tener en cuenta que y al cuadrado, o lo que es lo mismo si elevamos al cuadrado, sabemos que y representa la raíz cuadrada de menos 1. Pues y elevado al cuadrado, ¿qué me tiene que dar? Menos 1. Es decir, vamos a ver cómo se hace esto. Esto es un poco rollo, ¿vale? Es un poco rollo, pero luego lo vamos a aclarar con ejemplos. Yo cómo multiplico dos números, cómo multiplico el número z por el z', dos números complejos distintos, pues va a dar como resultado multiplico. Vamos a hacer como si fuese un desarrollo del binomio. A por a', a por b'y, a por b'y, bi por a', bi por a', y aquí empieza b por b'. B por b', no hay ningún problema, e i por i. Aquí es donde aparece la novedad i por i. ¿Qué va a pasar con i por i? Pues que al final yo cojo, aquí hago mi suma, y aquí i por i, que es i al cuadrado. I al cuadrado es menos 1. Y aquí, ¿qué cojo? Yo cojo aquí, pues voy a sumar por un lado aquí, voy a agrupar los números, las partes imaginarias, a por b' y más, sería a b' más b por a'. Lo sumo esto, como son las partes imaginarias, le pongo imaginario. Y esta parte que en principio, al elevar esto al cuadrado, me da menos 1. Me va a dar menos b'. Entonces yo aquí cojo a por a', menos b por b', me va a dar esta función. Ya lo veremos con un ejemplo, que va a ser mucho más fácil. Esto es un poco más complicado. Vamos al cociente de los dos números complejos. Bien, vamos a ver cómo se dividen dos números complejos que también admite la división respectivamente. Aquí tenéis los números complejos y vamos a ver cómo los divide. Lo voy a multiplicar por el complejo conjugado del denominador, porque lo que me va a estorbar siempre va a ser la parte imaginaria en el denominador. Fijaos que esto no es nada nuevo. ¿Qué es lo que me estorbaba en los denominadores de las razones de los números irracionales? Pues las raíces cuadradas. Entonces, y hacíamos una transformación para quitarla. Pues lo mismo lo vamos a hacer. Fijaos que aquí lo tenéis, podéis leerlo en vuestro guión, lo veis aquí bien. Es un poco rollo, pero lo voy a demostrar como a vosotros os gusta con un ejemplo más adelante. Bien, vamos a ver la potencia de los números complejos. Bien, vamos, el binomio, la potencia del binomio nos vamos a olvidar porque no hemos visto un concepto básico para esto, que es el binomio de Newton. Fijaos un detalle, que aquí vamos a trabajar a estudiar las potencias de un número imaginario. Así pues, y al cuadrado, ¿cuánto da? Menos 1.
Y al cubo, pues sería i al cuadrado por i menos i, ¿vale? Aquí tenéis i a la cuarta, que va a ser igual. Menos i sería i al cubo por i, ¿eh? I al cubo me va a dar i por i al cubo menos 1 por menos i, me va a dar menos 1. Y a la quinta, pues va a ser i, así sucesivamente. Fijaos que esto, en realidad, aquí, con esto, a partir de 4, la potencia empieza a repetirse. Eso en el mundo de las matemáticas se dice que es congruente de manera cíclica, se dice congruente. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, calculo yo i igual a 589? Como se va repitiendo, ya que 1 es el recto, ¿yo qué hago? Como se va repitiendo 4 veces, en realidad, voy a explicarlo aquí, yo hago esta división, yo cojo aquí tranquilamente, divido 589 entre 4. ¿Por qué entre 4? Porque se va repitiendo cada 4. Aquí sería 1, 1, 18, 4, 29, 7, 28, 1 de recto. ¿Qué significa esto? Esto significa que i 589 va a ser igual a i 4 veces 147 más 1. Acordaros de cómo se comprobaba que una división estaba bien. Cociente por divisor más el resto, que me tiene que dar 589. ¿Vale? Yo lo puedo poner así. Fijaos que esto es una potencia, sería i elevado a 4 por 147 por i elevado a 1. Esto sería i elevado a 4, 147 por i elevado a 1. Fijaos que i elevado a 4 vale 1, 1, 147 por i elevado